Señor, gracias por la bendición, Señor, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en nuestras casas y en nuestros hogares hasta el día de hoy. Señor, por favor, visítanos una vez más, Señor, a través de tu palabra, y que podamos nosotros, Señor, recibirla en nuestro corazón, atesorarla, guardarla, Señor, y ponerla por obra. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta tarde. Estaba meditando, pensando cómo pues íbamos a iniciar este tema. Quiero, si ya todos tienen su lugar, que veamos algunas cosas muy importantes. No es un tema familiar el que le quiero dar, aunque pareciera ser familiar, pero es una tarde en la que vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, y que en la medida en que vayamos nosotros entendiendo un poco más con respecto a lo que esto es, también nuestro espíritu vaya siendo transformado, nuestra vida vaya siendo transformada a través de la obra del Espíritu Santo, pero que creo que hay algunas cosas que necesitamos entender. Nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Amén. Creemos en la Trinidad, y sabemos por lo menos lo esencial de cada una de las funciones. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es la función del Hijo en nosotros? ¿Cuál es lo que el Padre viene haciendo en nosotros? Pero cada uno de ellos tuvo una función. Y entonces empecé a analizar algunas cosas que últimamente nosotros hemos estado viendo, y le quiero hablar con respecto a lo que vemos en la sociedad, lo que nosotros hemos podido observar, y no solamente yo sé que usted también lo esté viendo. Muchas veces lo que en la sociedad está pasando se introduce dentro de las iglesias, cosa que no debería de pasar, pero estamos viendo hoy en día una sociedad donde las funciones dentro del hogar están siendo cambiadas. Vea lo que le quiero decir. No sé si podemos arreglar lo de los niños luego para que usted me preste atención acá. Entonces vemos hoy en día una sociedad donde están haciendo falta que las personas que están dentro del hogar, hablando de padres, hijos, cumplan sus funciones. Vemos hogares hoy en los que definitivamente hay un desorden, y eso es obra del diablo, que el Señor lo reprenda, porque viene a querer cambiar el orden de cómo Dios lo estableció en el hogar. Pero yo le decía hace un ratito que nosotros sabemos que el Padre está haciendo una función en usted, el Hijo está obrando en nosotros, pero el Espíritu Santo también está haciendo su obra bendita. Y ellos mantienen un orden, ellos mantienen una función. El Espíritu Santo no hará cosas si primeramente el Hijo no le dice que lo haga, porque Él es un mensajero del Hijo hacia nosotros. Pero el Hijo también viene y consulta con el Padre para ver qué es lo que se debe de hacer. El Padre mismo dijo: nadie viene a mí si primero no reconoció al Hijo. Entonces ninguno de los tres, perdone que le diga esto, ninguno de los tres va a sobrepasar su función. Pero el enemigo ha venido a querer cambiar el orden en los hogares, hablando de respecto al papá, la mamá y los hijos, queriendo cambiar el orden, porque de esa manera va a crear un desorden, y el desorden no le agrada a Dios. Pero nosotros entonces necesitamos aprender muy bien cuáles son esas funciones. Nosotros vemos hoy aún dentro de no solamente en la sociedad, sino que dentro de la iglesia, que cuando en la sociedad o allá afuera, si lo ponemos en lo secular, pues se ha venido dando un desorden. Queremos meter ese desorden dentro de la iglesia. Ya va a ver lo que le quiero decir. Nosotros hemos visto hoy en día cómo ha estado haciendo falta
no solamente dentro de los niños, sino ya gente grande, ha estado haciendo mucha falta la función paternal. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que ahora la mujer, con eso que ya ella es igual que el hombre, entonces ella ya empieza a hacer otro tipo de funciones que la Biblia no dice que debe de hacer. Yo le quiero mostrar unos pasajes que a mí me llamaron mucho la atención con respecto a cuál debe de ser la función del padre, cuál debe de ser la función de la madre y cuál debe de ser la función del hijo. Por eso le explicaba el orden de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ninguno de ellos tres se va a sobrepasar a lo que ellos tienen que hacer. Su función es una función y deben de aprender a hacer bien su función. Entonces estamos viendo en la sociedad que eso ha estado creando desorden. ¿Por qué? Porque en el caso en los hogares, los padres no están haciendo su función, entonces dejan que las madres hagan esa función. Hay hogares en los que no hay un padre y entonces la madre viene haciendo la función de padre y madre, y entonces se crea un desorden en el hogar. Los hijos ahora quieren ser más que los padres, quieren ordenarle a los padres qué hacer, y entonces se perdió totalmente ese orden. Y entonces encontraba un pasaje, yo sé que usted lo conoce muy bien, en primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 al 24, dice: Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas malas que he oído hablar a este pueblo? No, hijos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Bueno, nosotros conocemos del hogar de Elí. Usted ha oído la historia de Elí, su hogar. Y entonces vemos en este caso que el padre, en este caso el papá, que era Elí, tenía unos hijos que eran desobedientes. Y los hijos estaban haciendo lo malo dentro de la casa de Dios. Pero cuando era el momento de hablarle a los hijos, Elí viene y les habla y dice: yo he oído lo que ustedes están diciendo. Y entonces la Biblia habla en los versículos siguientes que el Señor le dice que no pudo él estorbarle el pecado a sus hijos de lo que estaban haciendo dentro del templo. Oyó lo que estaba pasando, pero no fue capaz de ponerse en la brecha y decirle a los hijos: mire, eso no está bueno lo que ustedes están haciendo dentro de la casa de Dios. Mire, ¿qué piensa usted? Yo le voy a poner este ejemplo. ¿Qué piensa usted cuando ve a un niño en un restaurante que está haciendo un gran berrinche, agarra un plato, mete las manos, tira la comida, se para en la silla, se para en la mesa? ¿Usted de quién piensa mal? ¿Del niño o de los padres? ¿Por qué? Porque al niño quien lo debía haber educado era su papá. Pero yo también puedo pensar algo, que si el niño hace eso en el restaurante, también lo está haciendo en su casa. Entonces estamos hablando del niño, de los hijos. Entonces, ahí, mire, cuando eso sucede, a usted le dan ganas de agarrarlo y usted dice: para mí está bueno este pato. Pero a veces no nos damos cuenta que ya nosotros, aún de grandes, porque mire, no porque todavía, porque somos hijos. Porque somos hijos, hacemos las mismas actitudes. Y le estoy hablando en el sentido espiritual, porque usted es hijo. Yo soy hijo de Dios. Y entonces vemos nosotros lo que yo le pongo ese ejemplo, porque vemos nosotros eso que está pasando. Y entonces dice usted, mire, ahora pongámoslo en los padres. ¿Quién de los dos tenía que haber corregido eso? ¿El papá o la mamá? Entonces le tengo que preguntar algo. Para nosotros, para usted, cuál es la función, si lo pudiéramos resumir en una oración, cuál es la función del padre?
Bueno, miren, nosotros hemos dicho en la sociedad que padre no es el que engendra, ¿verdad? Sino que el que educa, el que cría. Pero ¿quién es la madre entonces? ¿Qué hace la madre? ¿Perdón? Educa. ¿Ah? En que pone en práctica la instrucción del Padre. Bueno, mire, pues yo le voy a llamar a este versículo porque aquí estamos hablando de la casa de Elí. Y nosotros hemos agarrado al pobre Elí, hermano, y le hemos dado duro al Elí porque el Elí no corrigió a sus hijos. Pero ahora pongámonos nosotros en el papel de hijos. Porque usted es hijo, porque yo soy hijo. Pongámonos en el papel de hijos. Y entonces, ¿cómo es que deberíamos de haber obrado? Pero Elí no corrigió a sus hijos y hemos hablado de que Elí falló porque, bueno, no, el Señor le habló a Elí, le dijo, por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, por eso el Señor le quitó su sacerdocio. Elí pagó sus consecuencias, pero ahora usted está en el papel de hijo, estamos en una congregación donde el Señor, hermano, se le ha placido tenerlo a usted y está usted ahora acá recibiendo una instrucción. Ahora vea bien esto, pues. Proverbios capítulo 1 y versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mire qué lindo esto, pues. Ya va a ver por qué le estoy poniendo estos versículos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí el libro, este proverbio se está ya de una vez clasificando cuál es la función del padre y cuál debe de ser la función de la madre dentro del hogar. Pero está diciendo la instrucción. Y entonces para nosotros, ¿qué es la instrucción? ¿La orden? ¿Que sea responsable? Sí, instrucción. Mire, hermano, aquí es donde yo me quiero detener porque nosotros vemos estos pasajes de Proverbios, y el Proverbios habla mucho con respecto al padre, al hijo, la madre, cuáles son sus funciones, y usted puede leer, hay varios pasajes con respecto a eso, pero yo tomé porque me llamó mucho la atención que aquí el proverbista está ya designando cuál debe de ser las funciones que cada uno debe de tener. Estamos hablando en el hogar, ya lo vamos a trasladar a la iglesia. Pero en el hogar debe de haber eso. Entonces usted va a decir, hermano, pero mire, ¿qué pasa si en el hogar hace falta uno? Pues entonces ahí hay un problema. Porque entonces la mamá o el papá, quien sea que tenga a los niños, va a tener que hacer una doble función. Pero yo puedo pensar también que aunque hayan los dos, muchas veces los dos no saben hacer sus funciones. Porque a veces hay padre, hay una madre, pero ninguno de los dos sabe hacer su función. Cuando que la madre debe de estar dando la enseñanza, a veces es el papá el que está enseñando y la madre la que está corrigiendo, y no puede ser así. Entonces no pueden funcionar un hogar, no puede funcionar un hogar si primeramente en las cabezas no han aprendido a reconocer cuál es su función. Aquí lo que está diciendo es que, hermano, genéticamente la mujer no vino para instruir a los hijos. Si la instrucción la debe de dar el padre. Entonces la mujer genéticamente fue hecha para ella enseñar. Y entonces vemos nosotros, hermano, a través de esto, que las funciones se han venido cambiando no solamente dentro del hogar, sino que ahora resulta que dentro de la iglesia también a veces queremos imponer esas cosas. Y en el caso de Elí, que regreso a la casa de Elí, él era un padre para aquellos muchachos, pero Elí no pudo hacer bien su función como padre, y como consecuencia de lo que pasaba en su casa,
por una mala crianza de los hijos, terminó perdiendo algo espiritual. El sacerdocio era algo espiritual. Entonces, al final el Señor le dio una señal y le dijo: la señal de lo que yo voy a hacer contigo es que el mismo día van a morir los dos. Hermano, perdóneme, pero ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos mueran. Usted ama a sus hijos. Dios nos ama a nosotros, porque somos hijos también. Pero entonces debemos de saber, no solamente dentro del hogar cuál es nuestra función, sino también saber qué posición nosotros tenemos dentro de la congregación, dentro del lugar donde estamos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay un pasaje en Juan capítulo 8, versículo 39. Muy conocido. Jesús estaba en ese momento hablando con gente que no tenía muy bien claro el concepto. Hablando con respecto, hermano, en este caso, a lo que le estoy hablando ahorita, no tenía muy claro el concepto de lo de un padre, ni del concepto de lo que un hijo debería estar haciendo. Y entonces en Juan capítulo 8, versículo 39, le dice el Señor: ellos le contestaron y le dijeron, los fariseos, a Jesús: Abraham es nuestro padre. Entonces Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué le dio a entender Jesús ahí? Pongámoslo, todavía lo estamos poniendo en el plano hogar. Que el hijo debe de hacer las obras que debe hacer de sus padres. Pero resulta que aquí el Señor les está hablando, porque entonces le está diciendo: si ustedes fueran hijos de Abraham, estarían haciendo las obras de Abraham, pero ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Y entonces están diciendo que son hijos, pero no quieren hacer lo que hizo su padre. Y entonces recordaba algo muy importante, mire, y que a mí me hizo clic ahorita que estaba estudiando esto. Yo oía siempre a mi papá decirme: oiga esto, y tal vez usted lo ha oído, o tal vez nosotros como padre en algún momento lo hemos dicho: no importa dónde te vayas, siempre serás mi hijo. Vaya, yo entiendo eso en el sentido sanguíneo, porque siempre voy a ser hijo. Y donde quiera que vayas, yo siempre voy a ser tu papá. Esa era otra de sus frases. Y entonces yo empecé a entender y dije: bueno, pero estos decían que eran hijos de Abraham, pero no hacían las cosas de Abraham, por lo tanto no eran hijos de Abraham. Porque para que yo pueda decir que soy hijo, yo debo de hacer las cosas que hace mi padre, ¿o no? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Si yo digo que soy un hijo, entonces yo debería de estar haciendo las cosas que hacen mi papá y mi mamá. Pero ahora, muy bien, entonces ahora vamos a los padres, porque ¿qué están haciendo los padres? Porque el hijo va a hacer las cosas. Entonces regreso al pasaje, no al pasaje, perdón, al ejemplo del niño malcriado en el restaurante, maleducado. Él es hijo y él está haciendo, él está reflejando lo que en su casa hay. Hay cosas que nosotros, hermano, necesitamos aprender con respecto a esto. No porque usted diga soy cristiano, yo acepté a Cristo en mi corazón, quiere decir que usted sea realmente hijo. Eso es lo que siempre nosotros hemos dicho, que no es que solo porque usted diga que es salvo ya es salvo, no, hay que pasar un proceso para llegar a eso.
Igual el hijo tiene que pasar un proceso, no porque llegaste y entonces ahora, Señor, yo te recibo como mi Salvador, ya eres hijo. Dice la Biblia que el que, mire, hablando con respecto a la salvación, que nosotros venimos y venimos y hacemos una confesión y lo aceptamos a Él en nuestro corazón, y entonces viene el Padre y nos recibe, pues. Pero no se acaba todo ahí. Ahora tienes que llegar a hacer una función, tienes que llegar a completar un proceso para que realmente llegues a ser un hijo. El hijo decía con respecto a su padre. El hijo reconocía a su padre. Yo hago, decía el hijo, las cosas que el padre me pide que yo haga. Él sabía que era hijo, porque hacía las cosas de su padre. Porque a mí me es necesario, me es menester estar en las cosas de mi padre. Reconocía a su padre. Reconocía lo que sus padres, lo que su padre le pedía que hiciera, eso lo hacía. Entonces él no hacía nada por él mismo, él rendía su voluntad al Padre. Porque para llegar a ser hijo hay que aprender a rendir la voluntad. Entonces, miren lo interesante de esto. El Señor Jesús les dijo a aquellos fariseos: no digan que son hijos si no quieren hacer las obras que el Padre les está diciendo que hagan. Ahora yo lo quiero trasladar a lo espiritual. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no queremos hacer las cosas que Dios a nosotros nos pide que hagamos. Y ahí entonces, uy, hermano, pero ¿qué está diciendo? Pues si yo lo logro relacionar ahí, el Señor les está diciendo, ustedes están hablando, porque el fariseo decía: yo hago aquí, yo hago allá. Sí, pero ustedes no pueden decir que Abraham es su padre. Miremos qué es lo que hacía Abraham, pues. Pero resulta que hoy la iglesia todos somos hijos. Mire, aceptaste a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, pero para llegar a ser hijo tienes que aprender a hacer las cosas, las obras de tu padre. ¿Cuál es la función entonces? Entonces yo, viendo todo esto, hermano, me daba cuenta que en la sociedad se perdió el orden de lo que un padre debe ser. ¿Y sabe cuál es el problema? Que porque en el hogar se perdió un orden, va a haber problema dentro de la iglesia para aprender a reconocer esas cosas. En la casa los hijos quieren hacer lo que a ellos les pega la antojada gana, pero en la iglesia también quieren venir a hacer lo que en la casa hacen, y no puede ser así. Pero también hay padres que no tuvieron esa instrucción, no tuvieron esa enseñanza. Porque no hubo un padre, no hubo una madre que les enseñara. Entonces necesitan ser enseñados nuevamente con respecto a esa función. Y se criaron como mejor Dios les ayudó. Y así es la sociedad hoy. Entonces yo soy quien soy. Y ahí sí, como dijo aquel dicho, ¿verdad? Al gusto le gusta el gusto, al gusto le gusto yo. Y si a usted no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo. Yo soy quien soy, a mí nadie me cambia. Bueno, pero entonces el Señor le dijo a los fariseos: no digan entonces que son hijos. No digas que sos hijo. Y entonces pensando, yo decía, ¿cómo trasladarle esto ahora a lo espiritual? Proverbios 1:8 dice entonces, hablando de la instrucción, que el padre, dejemos claro esto, el padre instruye, la madre enseña. Ahora yo le quito estas cosas, pongámoslo de otra manera. Si no hay padre,
no hay instrucción. Y si no hay madre, no hay enseñanza. Porque el padre instruye. Y entonces yo me quería basar solo en una cosa. Y pensando cómo titularle, le puse esto: la función de la paternidad. Ya va a ver por qué. Porque la palabra instrucción en el original es la palabra musar. Viene del H3256, propiamente castigo. Entonces, quítele la palabra instrucción y póngale castigo. Figurativamente, reprensión, advertencia, instrucción. También se restringe a cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición, escarmiento, escarnio, instrucción, instruir, con reconvención, reprensión. La Septuaginta tiene la traducción paideia, que quiere decir educación, capacitación, instrucción. Entonces, si lo pasamos al ámbito ahora iglesia, si no hay padre, no hay esto. No hay esto. Y por eso es necesario entonces que nosotros sepamos si hay padre o no hay padre en nuestra vida. Ay, hermano, pero nosotros tenemos a nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, mire, hermano, y eso es muy lindo. Muy lindo. Y hay un pasaje en Mateo, me parece que es, que Jesús mismo le dijo a la gente: no le digas padre a nadie. Y mucha gente hoy entonces se aferra a ese pasaje. Ah, no, hermano, entonces no le tengo que decir padre a nadie. Ah, bueno, no, pero entonces hay que leer todo el pasaje. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? Porque así como hay Trinidad y nosotros somos seres trinos, usted debe de saber que usted tiene y debe de tener, o por lo menos tuvo, un padre biológico. Tiene que tener un padre espiritual, que es el que vela por su alma. Y tenemos que tener al Padre de los padres, que es el que está en los cielos. Y entonces debemos de saber cuál es la función. Entonces yo regreso a Proverbios 1:8, cuando dice entonces que el padre es el que se encarga de dar la instrucción. Pero ¿qué es una instrucción? Aquí cuando dice el original, dice: es el que reprende, es el que advierte, es el que restringe, es el que castiga, es el que hace, el que da un consejo, es el que disciplina, es el que da la doctrina, es el que, mire hermano, que trae reprensión. Pero cuando yo veo lo que dice la Septuaginta, dice el que da capacitación, el que te va a capacitar. Hoy hay gente que carece de estas cosas porque no reconoce un padre, porque no ha tenido un padre. La instrucción de la madre entonces era enseñar. Y entonces cuando yo buscaba eso, hermano, en un diccionario bíblico habla que el padre se encarga de dar la instrucción, pero la madre, lo que decía la hermana Damaris, la mamá es la que se va a encargar a que el hijo cumpla lo que el padre dijo que se hiciera. Pero ¿quién es el que debería de corregir y castigar? El papá, no la mamá. Y entonces aquí vemos serios problemas, hermano, porque resulta que en la congregación que había en el desierto había una mamá, hubo una mamá que se opuso
a que el hijo cumpliera las instrucciones del papá que le fueron dadas al papá. Y por eso yo le quiero hacer claro una vez más que el hijo, al no ser instruido, va a llevar a muchos problemas a los padres. Dice que el niño mimado, dice Proverbios, es vergüenza de ¿quién? De su madre. Y ahí es donde hay, y usted sigue buscando en los proverbios, hermano, con respecto a las funciones de padre y madre, y se va a dar cuenta de cuál es la función que debe de llevar. Pero resulta que Séfora, la mamá, se opuso a que en aquel momento en el cual el niño debía de haber sido circuncidado por instrucción de Dios, dada al padre, porque el padre, mire, Moisés le hablaba al pueblo y les decía: circunciden a sus hijos, pero el hijo de él no estaba siendo circuncidado porque la mamá se opuso a que lo circuncidaran. Ahora, cuando era el momento del que el Señor se las cobrara, ¿a quién se las iba a cobrar? ¿A la mamá o al papá? ¿Por qué a Moisés y la que se opuso fue Séfora? Porque Moisés perdió su función. Cuando el padre no hace la función que debe de hacer, va a haber problemas sobre el padre, porque Dios sí sabe cuál es la función que el padre debe de tener. Entonces el padre el padre es el que da la instrucción, el padre es el que va a corregir, el padre es el que va a capacitar. El padre, hermano, cuando hay padres dentro de la iglesia, va a ser una iglesia bien capacitada, en orden. Entonces, cuando ahora vemos, regresando al ejemplo de Moisés, vemos que el Señor, el ángel del Señor viene a hablarle a Moisés, y lo quiso matar el ángel, hermano, aquel momento. Y Séfora entendió entonces que ella se había usurpado un lugar que no le correspondía. Si no es que porque circuncidaron al hijo, hermano, a Moisés lo hubieran matado. Entonces, la función del padre es capacitar, la función del padre es corregir, la función del padre es disciplinar. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, dice entonces Proverbios 3:12: porque el Señor castiga a los que ama, y en los cuales tiene puesto su afecto, como lo tiene un padre en sus hijos. Entonces mire, aquí dice: el Señor castiga al que ama. Entonces quitémosle esto: si no hay castigo, no hay padre, y como por ende no hay amor. ¿Por qué el padre corrige? Porque ama. Porque ama. El padre, mire, hermano, el Señor, hablando ahora de nuestro Padre que está en los cielos, el Señor corrige porque a usted lo ama. Pero también el pastor puede corregir, el pastor puede disciplinar, el pastor puede capacitar, en la función del ministro. Pero si no vamos a aceptar mire, si no vamos a aceptar lo del pastor, entonces tampoco digamos que aceptamos lo del Señor, lo del Padre que está en los cielos. Porque ¿cómo puedo yo obedecer al que no veo si no obedezco al que sí puedo ver? Y entonces acá pasé, incluso el día viernes estaba yo ahí atrás oyendo a nuestra hermana Emeline hablar acá de la armadura, y cómo Dios a nosotros nos ha dado a nosotros la armadura para que podamos hacerle frente al enemigo, hermano. Y eso es lindo, porque eso es lo que el Padre hace: capacita. Capacita.
pero también me ha estado haciendo pensar en la función que como padre yo debo de estar haciendo, no solamente siendo un padre de familia en mi casa, sino que también como ministro dentro de la obra, dentro de la iglesia. Porque si hay un padre dentro de la iglesia, el beneficio es para el pueblo. Pero entonces debe de haber un proceso. Debe de haber un proceso, y ese se llama un proceso el proceso de adaptación. El proceso en el cual nosotros como hijos vamos a tener que llegar a dar la talla, en el proceso que como padres vamos a tener que aprender a hacer nuestra función. Eso toma tiempo, eso, hermano, puede hasta cierto punto llegar a ser complicado, pero nos conviene a los dos. Nos conviene a los dos aprender nuestras funciones. Porque si no hay padre, no hay corrección. Si no hay padre, no hay capacitación. Si no hay padre, no hay reprensión. Si no hay padre, no hay instrucción. Pero si habiendo padre no hay eso, entonces el Señor viene y se las cobra al padre. Entonces, cada uno de nosotros, mire, a todos nosotros acá nos conviene saber cuáles son las funciones. Y entonces dice acá, porque el Señor castiga a los que ama. El Señor castiga a los que ama. El Señor te ama, hermano. Señor nos ama, y por eso es que muchas veces hemos estado pasando por algún tipo de prueba, porque Dios está corrigiéndote, Dios está permitiendo que seas corregido, pero Dios también está viendo el proceso en el cual está siendo pasado, y mucha gente se desespera, mucha gente no acepta la corrección, mucha gente, hermano, empieza a añadir despropósitos a lo que Dios está haciendo. Entonces el Señor dice: no, este todavía no quiere ser hijo. Porque una de las cosas importantes que nosotros podemos ver en el mayor ejemplo en la Biblia acerca del Hijo fue que rindió su voluntad al Padre. Él no quiso hacer lo que él quería. Lo pidió, pero no dio respuesta. Él en algún momento, hermano, llegó estando en el Getsemaní y dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no dio respuesta. Tres veces oró al Señor y no dio respuesta. Y entendió que tenía que rendir su voluntad. Entonces los hijos, nosotros como hijos debemos de ver las cosas que el Padre hizo. El Hijo vino a hacer muchas cosas acá en la tierra cuando estuvo, hermano, y Él mismo dijo: cosas mayores que las que yo hice son las que ustedes van a terminar haciendo. Porque nos dio a nosotros el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted es hijo, pero entonces usted debe de saber que sobre usted hay una gran responsabilidad. Pero para que lleguemos a cumplir la responsabilidad de hijos, debemos de aprender a reconocer paternidad. Porque no hay hijos si no hay padres. Y entonces vea lo tremendo, vea lo que pasa cuando no se aprende a reconocer la paternidad, la función del padre. Proverbios 1:8. ¿Qué dice Proverbios 1:8? ¿Se recuerda? Hijo mío, ¿qué dice? No desprecies la corrección, no desprecies la reprensión, no desprecies la capacitación, no desprecies la instrucción. Porque eso lo da el Padre. Vaya, entonces
ese mismo pasaje, Proverbios 1, cuando usted vaya casi al final en el versículo 28, vuelve a decir: entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. En otras palabras, no quisieron reconocer paternidad. ¿Cuál fue el problema de ellos acá? ¿Cuál es el problema de aquellos hijos que dicen ser hijos, pero no están haciendo las obras? El problema acá con ellos es que dice: mire, me invocarán, pero no les voy a responder. Y luego dice: me buscarán con diligencia, pero tampoco me van a encontrar. El hijo, porque Proverbios 1:8 le habla al hijo. El hijo que menosprecia la paternidad, la función paternal, se va a topar con esto: que aunque clame, que aunque invoque, no le van a responder. Que aunque busque con diligencia, no va a encontrar. Y yo no sé si usted anhela que el Señor responda a sus oraciones, hermano, pero para que Dios responda a sus oraciones es necesario entonces aprender a reconocer la función paternal. Se presentarán delante de mí, ¿y qué dice? Pero no me hallarán. No me hallarán. Entonces no solo se trata de decir soy hijo, no solamente se trata de venir y decir yo soy hijo de Dios. Sí, pero eres hijo de Dios, eres hijo de fulano, con sutano, pero y de lo demás, eres hijo. Aquí, hermano, es cuando nosotros tenemos que realmente ponernos a pensar en lo que estamos haciendo. Porque lo que pasó en Proverbios 1:8 con respecto al hijo es que él menospreció. Y al haber menospreciado, aquí está diciendo: despreciaron mi reprensión. Y cuando yo le mostré el original, dice que instrucción es igual a reprensión. Porque despreciaron la instrucción del ministro, porque despreciaron la función paternal. Entonces, aunque me busquen, aunque se presenten delante de mí, aunque me invoquen, no voy a responder. Y entonces aquí, hermano, hay un serio problema en mucha cristiandad. Porque no han aprendido a reconocer paternidad. No han aprendido a reconocer paternidad. Y entonces, mire, entiendo también esto yo. Y todos nosotros lo hemos oído. Que esto, hablar de la paternidad, esto no es algo que se va a imponer, sino es algo que se va a reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo regreso a lo que un día mi papá a mí me dijo: vas a ser hijo donde quiera que vaya. Sí, yo puedo ser un hijo sanguíneo porque usted me engendró, pero realmente debe de haber un reconocimiento. Mire, y esto debe de ser both ways, de los dos lados. Tanto el hijo reconoce al padre como el padre reconoce al hijo. No solo trabaja de un lado.
Pero debe de haber ese reconocimiento. Y por eso regreso a esto. El problema del hijo en Proverbios 1:28 fue que despreciaron reconocer la función del padre. Y al despreciar eso se vieron en serios problemas. Y le repito, esto no es algo que se va a imponer, pero es algo que se va a reconocer. Y yo no estoy acá como para que usted me diga, hermano, entonces le tenemos que decir a usted pastor. Como yo oí en algún momento, hermano, que un ministro un día dijo que si no le decían pastor a él, entonces no eran parte de la congregación. No, yo no vengo aquí para que usted, esto es un reconocimiento. ¿Cómo se conoce entonces al hijo? ¿Cuándo se conoce que el hijo ya reconoció paternidad? Cuando hace las obras del padre, pero también cuando aceptó la disciplina, aceptó la reprensión, aceptó el consejo, aceptó que que necesitaba ser capacitado. Cuando él acepta, está rindiendo su voluntad, ese es el hijo. Hay un reconocimiento. Ahora, el padre reconoció a su hijo, y usted se recuerda que cuando en aquel momento el Señor llega a las aguas del bautismo, se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado. Porque hubo un respaldo, porque hubo una voz, hermano, que se oyó, y dice que vino una paloma y se posó sobre él, el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros no vamos a ser reconocidos delante del Padre si primero en la tierra, en el proceso que Dios nos mandó, no estamos aprendiendo a reconocer esto. Por eso les repito, si en la casa las cosas no están bien, no vamos a poder reflejarlo eso en la iglesia. Porque no vamos a poder venir delante del Padre y decirle: yo te reconozco a ti como mi Padre, como mi Señor. Pero Él le va a decir: pero en la tierra estabas en el proceso y no quisiste aprender esa función. La paternidad es algo muy importante, hermano. Es muy importante el reconocimiento de tal. Y entonces un ejemplo muy grande que nosotros encontramos, hermano, de un hombre que no sabía nada de esto, que lo había leído pero no lo había podido comprender hasta que vino la revelación del evangelio sobre él, pudo comprender lo que esto era. Y yo le hablo de Pablo. Pablo aprendió a reconocer paternidad. Y entonces Pablo venía, hermano, en un momento se para en el Sanedrín, está parado ahí, está ahí oyendo lo que los otros están hablando, y entonces él pide la palabra. Y me llama mucho la atención cómo Pablo se dirige a la gente. No a la gente, a los líderes que estaban ahí. Hechos capítulo 22 y versículo 1. Hermanos y padres. Mire lo que dice Pablo. Pero usted va a decir: no, ahí le estaba hablando a los padres de familia. No, cuando usted lee la Biblia, varias versiones dice hermanos y líderes. Entonces Pablo decía: este es un padre. Este es un padre. Este es un líder. Este es alguien que corrige. Este es alguien que capacita. Este es alguien que enseña, que está dando una doctrina. Escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Pero con respeto, Pablo.
Pablo le hablaba a aquella gente y los miraba. Claro, hermano, en aquel momento Pablo tiene que venir a defenderse por lo que estaban diciendo de él. Ese momento como hijo, yo entiendo que ustedes son padres, son líderes. Reconozco la paternidad. Y por eso me tengo que dirigir a ustedes con respeto. Me tengo que presentar delante de ustedes para hablarles con respeto. Yo pido la palabra. Pero Pablo no sabía nada de esto. Pero como le fue revelado el evangelio, también le enseñaron a que debía de aprender a reconocer paternidad. Reconociendo la paternidad, la función paternal dentro de la iglesia. Entonces él ahora tenía la solvencia para poder venir a hablar. ¿Cómo yo puedo venir a hablar acerca de la paternidad o a venir a hablar acerca de la función de un padre si yo no he aprendido a reconocer esa función en mi vida? A mí no me la impusieron. Yo vine a reconocer esa paternidad. A usted tampoco se la vinieron a imponer. Usted tiene que reconocerla. Pero hay bases para poder ver, hay parámetros en los que se va a medir si son o no son hijos. Por eso el Señor veía a aquellos fariseos y ellos decían: somos hijos, somos hijos, somos hijos de Abraham. Pero el Señor les tuvo que decir: no, porque si fueran hijos, harían las cosas que su padre hace. Entonces Pablo ahora toma eso y viene a decirle a aquellos en el Sanedrín. Estaba parado ahí ante el concilio, ante toda aquella gente, y él viene reconociendo a los hermanos y reconoció a los líderes, a los padres. Es un reconocimiento. Y aquí él iba a ofrecer su defensa. Y entonces Pablo viene diciendo, en otras palabras: yo sé que ustedes son líderes, que son padres, y entonces yo me voy a sujetar a lo que ustedes decidan ahora. Pero déjenme presentar mi defensa. Déjenme escuchar. Yo quiero que me dejen hablar, que me escuchen lo que yo tengo que decir, pero tampoco voy a imponerlo, porque yo aprendí a ser hijo. Y entonces ahora Pablo, como aprendió esa función, ahora Pablo viene a pararse frente a los corintios. Mire lo tremendo esto de Pablo. Cuando usted ve la primera carta a los corintios, usted se da cuenta que la congregación que Pablo tenía en los corintios, hermano, era una congregación hermosa. Pablo les dice, si usted tiene su Biblia, 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7. Es que es tan lindo lo que Pablo les dice, hermano, en 1 Corintios 1:7. Porque ahí les está diciendo: porque ningún don les hace falta a ustedes. Hermano, ahí habían profecías, interpretación de lenguas, ahí se movía el Espíritu Santo. Porque no carecen de ningún don. Era una congregación hermosa la que tenía Pablo en Corintios, y les viene a hablar ahora. Pero Pablo se para frente a ellos después de él haber aprendido, haber recibido la revelación con respecto a la paternidad, porque ahora a él le tocaba que hacer esa función de padre. Y note que aquí le está hablando a los corintios gente que, mire, en todo habían sido abundados.
en esa congregación no carecían de ningún don, se manifestaban los dones de una manera sobreabundante, hermano. Era gente que espiritualmente hablando estaban bien. Pero tenían un problema. No reconocían paternidad. Entonces, el ser muy espiritual no es igual a reconocer paternidad. Primera de Corintios 1:11 les dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. ¿Cuál era el problema? Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas o Pedro, y yo de Cristo. Si usted hubiera sido de la congregación de los Corintios, esta congregación, ¿a quién usted hubiera, con quién se hubiera ido? ¿Ah? ¿Con Cristo? Pues los que se fueron con Cristo fueron los más carnales, porque no reconocían a los otros tres que estaban ahí. Entonces mucha gente: no, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, y que el Señor y que Él es mi Padre. Sí, pero si no aprendiste a reconocer a los tres que te dieron ahí, ¿cómo puedes venir delante del Padre? Entonces había problema en la congregación, porque aquí, hermano, no eran gente en cualquiera. Apolos era bien estudiado en la palabra. Sabía Apolos hablar, sabía predicar, había tenido como maestro a Juan el Bautista, pero era un hombre de Dios que está ahí. Y Pedro, un hombre de la circuncisión, un hombre que vio, pues, hermano, lo que Dios hizo, estuvo a la par de él. Y Pablo, que por revelación le llevó todo. O sea, que aquí no había ninguno malo, pero empezaron a tomar bandos. Y entonces Pablo les tiene que hablar. Muy bien. Sí, yo sé que Pedro habla muy bonito. Yo sé que Pedro estuvo presente cuando Jesús fue crucificado. Yo no. Apolos vino siendo enseñado por Juan el Bautista. Qué bonito lo que hace Apolos. La función de Apolos es muy bonita. Pero aquí el padre espiritual soy yo. Los fue a cuadrar Pablo, hermano, porque se la llevaban de que ellos eran muy espirituales. Y mire, terminaron carnalotes, porque otros: no, yo mejor con Cristo, porque para estar viendo a los hombres, ¿para qué? Pues ahí estaban los tres, pero no querían reconocer a Pablo. Y entonces Pablo, cuando les viene a hablar con respecto a esto, porque él reconoció la función paternal, pero él también tenía que ver que era lo que, si lo que los otros estaban haciendo una función de hijos, pues. Y cuando Pablo se para frente a ellos, les dice: mire, yo vengo porque por ahí me contaron. No les voy a decir quién, pero por ahí me contaron. Pablo no les dijo así. Pablo les dijo: yo vengo acá a hablarles porque a mí me informaron los de Cloé. Si ustedes tienen algún problema, pregúntenle a los de Cloé. Y los de Cloé, yo me imagino que le dijeron a Pablo. Y los de Cloé le dijeron: si querés, nosotros nos ponemos de frente también, porque vamos a sostener lo que estamos diciendo. Esa es otra cosa, hermano. Dejémonos de chismes. Que por aquí me dijeron, que el otro me dijo. No, el padre tiene que decir, dice decir eso, que entonces lo vamos a confrontar esto. Porque el padre corrige, porque el padre instruye, porque el padre reprende, el padre castiga, el padre capacita, el padre instruye. Entonces necesitamos nosotros saber esto, hermano. Pablo les dice: ¿sabe qué? A mí no me vinieron con chismes.
fulano y sutano vinieron a decir que entre ustedes hay contiendas porque ustedes no quieren aprender a reconocer paternidad. Porque aquí lo que ustedes están tratando de hacer es causando división. Unos se quieren ir con Pablo, les pongo a Apolos a predicar y resulta que cuando Apolos predica no lo reciben porque ustedes quieren irse con Pablo, con Pedro. Los de Apolo igual. Tenía una división dentro de la iglesia. Porque escuchaban a uno, escuchaban al otro. Hermano, eso es como que, mire, y perdóneme que se lo ponga de esta manera. Pero mucha gente viene y empieza a decir, no hermano, mire, que yo escucho a tal ministro. Yo escucho al otro ministro acá y que como me gusta. Pero está bien que usted escuche lo que quiere escuchar de otros ministros. Bueno, no está bien, hay que ver bien lo que está escuchando también. Pero padre, solo uno. Padre, solo uno. Miren, yo he tenido el privilegio de ir a la mayoría de los retiros. Y como nosotros sabemos, dentro de la misión hay varios apóstoles, hermano, y que tienen una palabra, pero buena, cada uno en su área. Y yo me siento igual a escuchar a uno, pero yo sé quién es mi padre. Se llama apóstol Sergio Enríquez. Espiritual. Ahora oigo a los demás ministros, gloria a Dios, qué bonitos, ellos también tienen sus hijos espirituales. Estamos en una misma misión. Pero que todos estemos bajo un mismo Padre, que es el Padre que está en los cielos. Entonces hay delegaciones que se dan. Y entonces Pablo en el capítulo 4 de Primera de Corintios les habla y les dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no les dijo 2 o 3, aunque tengáis 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Dejen de estarse discutiendo, están hablando, pero Pablo, porque tenían esos problemas dentro de la iglesia. Primera de Corintios, así empezó Pablo su carta. ¿Qué problema el de ustedes? Y la discusión, me imagino, hermano, que esto siguió y siguió, y entonces Pablo ya en el capítulo 4 le viene a decir, ¿sabes qué? A mí ya me casaron. Aunque tengan 10,000, en Cristo Jesús, yo soy su padre espiritual. Entonces es muy importante, ¿sabe por qué? Porque los Corintios, y usted ve 16 capítulos que tiene la carta a los Corintios, hermano, leyendo, Pablo constantemente reprendiendo, Pablo reprendiendo, corrigiendo a la gente. Porque esa es la función de un padre. Corrige. Y cuando está corrigiendo, está capacitando. Porque cuando usted se deja corregir, cuando usted se deja reprender, usted está siendo capacitado. Pero yo no puedo decir que soy padre si no estoy haciendo mi función. Eso si no estaríamos siguiendo como los del mundo, hermano, que solo porque pudieron engendrar a él es mi hijo. No, pues si no estás haciendo la función de tu papá, no digas que sos papá. El papá no es solamente el que engendra.
El padre corrige, el padre enseña, el padre capacita, el padre disciplina. Saber cuál es la función. Pero entonces cuando se está teniendo un padre, cuando hay un padre espiritual dentro de la iglesia, es bendición para la iglesia, porque entonces cuando usted ora, cuando usted busca, usted va a encontrar. El Señor le va a responder, el Señor le va a hablar. Pero la iglesia hoy en día ha perdido el buscar, el entender lo que es la función tanto de hijos como de padres. Y por eso no podemos nosotros, hermanos, pasar por alto muchas situaciones que a veces se dan dentro de la obra, porque va a venir sobre nosotros, y si no lo estamos haciendo bien, no solamente no hay beneficio para usted, sino también va a haber problema para nosotros. Por eso esto trabaja de los dos lados, tanto de un lado como del otro lado. Porque en este caso a mí se me será demandado de lo que yo estoy haciendo o de lo que no estoy haciendo. Pero también habrán consecuencias para usted al no aprender a reconocer la paternidad, al no aprender a reconocer lo esencial de la función paternal, de lo de la función como hijo. Entonces, hermano, el hijo rinde su voluntad. El hijo es aquel que hace las obras del Padre. Jesús mismo dijo, hermano, hablando, él decía: yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque esa es otra de las funciones de padre: proveer. Proveer. Encontraba por lo menos 7 funciones de un padre: proveer, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El hijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Función paternal: les envío al Consolador. Les envío al Consolador. Él es el que los va a guiar, Él es el que los va a redarguir, Él es el que les va a dar las instrucciones. Pero déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces Él mismo está haciendo una función. El Hijo ahora viene haciendo una función sobre la iglesia. Y cuando usted ve entonces en Efesios capítulo 4 versículo 12 dice: porque Él mismo instituyó los 5 ministerios. Y entonces la iglesia hoy no quiere reconocer los ministerios. Están en serios problemas. Porque entonces están despreciando. Al despreciar al padre, desprecian la instrucción, reprensión, disciplina, corrección y todo lo que ya le dije. Por eso es necesario que nosotros, hermano, aprendamos a hacer las cosas que nuestro Padre, no solamente nuestro Padre que está en los cielos hace, sino tenemos padres espirituales. Porque son ellos, dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores, porque son ellos los que han de dar cuentas de vuestras almas. Es muy interesante. Por eso le conté la experiencia de aquel señor, hermano, que nadie quería, en su velorio nadie quería hablar. Eso es triste. Eso es triste. Pero entonces veamos que dentro de la iglesia es necesario que haya ese tipo de reconocimiento, tanto del hijo hacia el padre como del padre hacia el hijo.
Y entonces le dije, no se trata de decir yo, de solo decir yo soy hijo. No, hay que ver, porque la Biblia habla de que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver si estás cumpliendo las funciones. Vamos a ver si se están cumpliendo las funciones. Y yo no vengo acá para decirle, hermano, mire, usted me tiene que decir padre. No, porque tampoco voy por eso. No vengo yo por eso. Pero debe de haber un reconocimiento, porque si no, si se desprecia, si se desecha eso, vamos a pagar las consecuencias, hermano. En medio de tu adversidad, en medio de tu problema, vas a estar clamándole al Señor, y el Señor va a decir, pero si no has aprendido a reconocer paternidad, yo no te puedo escuchar. Estás despreciando la paternidad, estás despreciando lo que yo te he dado. Por eso que Pablo les viene a hablar a aquella gente y les dice, ¿saben qué? Ustedes están perdiendo el enfoque, están pensando en que si Pablo, que si Pedro, que si Apolos, que si Cristo. Aquí no, aprendamos a reconocer quién es. En otras palabras, Pablo les terminó diciendo, ¿saben qué? Si Pedro les gusta, pues pagan con Pedro. Si a Apolo les gusta, pagan con Apolo. Pero reconózcanlo. No estamos para acaparar gente, sino que los hijos se conocen. Los hijos se conocen, hermano. No solo por el apellido que nosotros le damos, por las cosas que hacen. Usted sabe cuando es su hijo o cuando no es su hijo. Usted dirá, le vienen a contar, mire, fíjese que su hijo estuvo así. Usted conoce a su hijo, usted dice, no, mi hijo no pudo haber hecho tal cosa. Pero a veces sí ha sido el hijo el que lo ha hecho, y el padre todavía no sabe que fue el hijo, hermano, porque no conocen a sus hijos. La función paternal es muy importante. Mire, no solamente va a ser de bendición para la iglesia, la congregación, perdón, no solamente va a ser de bendición para la congregación acá en lo poco, sino va a ser de mucha bendición para la iglesia en general. Así que es necesario que nosotros aprendamos a reconocer paternidad. Y entonces usted va a decir, hermano, pero ¿y eso qué tiene cómo está relacionado con la Santa Cena? Porque entonces vino un hijo como el ejemplo mayor a entregar su vida en el madero, para que a través de ese sacrificio usted pudiera ser hijo y yo pudiera ser hijo, dándonos a nosotros hoy el privilegio de, como hijos, participar de estos elementos. Porque nuestros hijos en casa no comen en mesa ajena, van a comer en su mesa. En su casa sus hijos ya tienen una silla donde se van a sentar, ya se sabe que ahí están. Y cuando usted sirve, usted sabe que su hijo viene. Es interesante cómo nuestros hijos, hermano, hablando en lo secular, nuestros hijos van, ya va a estar la comida. Mamá, ya va a estar la comida, tengo hambre, ya va a estar la comida. Pero en lo espiritual hay que avisarles que hay Santa Cena. Y aún avisándoles, no llegan. Y entonces el Señor dice, entonces no eres hijo. El hijo busca dónde ir a comer. El hijo va a buscar tu mesa. Tu hijo va a buscar tu mesa, hermano. Tu hijo va a preferir tu mesa, tu comida. Y no la de otro lado. Si está buscando y se está yendo a alimentar en otro lado, hay que averiguar qué está haciendo.
Pero así nosotros acá, y por eso le digo hoy, y yo termino, hermano, en esta tarde diciéndole, hubo un hijo que a través de su sacrificio nos dio a nosotros el derecho, la potestad de llegar a ser llamados hijos también. Hubo un hijo que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que lleguemos a ser mayores que él. Pero ese hijo aprendió a reconocer quién era su padre. Él sabía quién era su padre. Él quería hacer las cosas de su padre. Él vino a hacer las cosas de su padre. Aprendió a reconocer paternidad. Y eso trajo bendición a su ministerio. Eso trajo prosperidad a su ministerio. Eso lo hizo ser un hombre poderoso, porque era un hombre que estaba bajo autoridad. ¿Quieres llegar tú a hacer cosas mayores que las que el hijo hizo? Empecemos entonces por reconocer paternidad. Empecemos entonces por reconocer la función del padre, aceptándola. Si es de corregir, deja que te corrija. Si es de capacitar, déjate capacitar. Si es de instruir, acepta la instrucción. El consejo, acéptalo. Aprende a ser hijo, hermano. Aprendamos hoy a ser hijos y vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. El Señor va a hablarte, el Señor te va a responder, el Señor va a obrar en tu vida, el Señor va a dar respuesta a tus necesidades cuando tú aprendas a reconocerlo. Pero no seamos como los de Corintios, a los cuales Pablo tuvo que venir a hablarles muy serio con respecto a esto. Hoy es el tiempo en el cual el Señor está esperando que nosotros lleguemos a dar esa talla. Mira, hermano, el proceso para nosotros aquí en la tierra es un proceso de aprendizaje, porque no vamos a poder llegar a los cielos, no vamos a poder llegar delante del Padre y decirle yo te reconozco como Padre, si primero aquí no aprendimos a reconocer eso. Allá en el cielo no van a haber hijos malcriados. Delante del Señor no van a haber hijos malcriados, hermano. Y los que van a estar fueron porque fueron instruidos, fueron enseñados. Mire, vamos a ir a la casa del Padre, porque allá está la morada tuya, allá te tienen una casa preparada y vamos a ir allá, y cuando lleguemos allá, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro, no vayas a hacer aquí. Esa es la capacitación que la iglesia está recibiendo aquí en la tierra. Porque allá no vamos a entrar a puro empuje, hermano. Mire, es tan interesante que cuando se van los niños a subir a un bus, ahí está el montón, hermano. No van a entrar el montón en la puerta. Entonces llega la maestra y le dice, ¿sabe qué? Fórmense uno por uno, pues pónganse en línea y ahí ya van entrando tranquilitos. La iglesia no va a entrar amontonada. Cada uno en orden, tranquilo. Usted es hijo, está seguro que va a entrar. No se preocupe, ya la casa que le prepararon a usted, la morada, ya tiene su nombre. Y lo que es suyo no se lo quita a nadie. Lo que Dios le dio a usted, nadie se lo va a quitar. Entonces, tranquilo, simplemente aprendamos a reconocer aquí en la tierra la función paternal. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor hoy que Él nos ayude a que podamos cumplir esta función.
en el nombre del Señor. ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres ser, hermano, quieres presentarte delante del Señor con tu petición? Aprende a reconocer paternidad. Hermano, lo que pasa es que en mi casa no me han enseñado esto. No, en tu casa tal vez no, pero aquí vamos a enseñarte entonces. Déjate corregir. Déjate enseñar. Y mire, para mí ha sido mucha bendición. Yo he reconocido que eso de la paternidad, de la cobertura, yo lo he vivido, hermano. Y yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy hablando. Padre no es solamente el que engendra. El Padre corrige, el Padre instruye, el Padre disciplina. Pero hoy muchos padres, tanto en el hogar como dentro de la iglesia, dejaron de hacer sus funciones. Y al dejar de hacer la función, no están permitiendo que los hijos avancen, no están permitiendo que los hijos prosperen, no están permitiendo que los hijos, hermanos, salgan adelante. Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito iglesia. Y muchas veces por las actitudes en los hogares, les es difícil reconocerlo dentro de la iglesia. Porque cuando el hijo no reconoció paternidad en la casa, le va a ser muy difícil reconocerlo acá. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo no tuve papá. Y entonces cuando vienen a los caminos del Señor, cuando vienen a la iglesia, entonces se les hace difícil. Pero hoy rinde tu voluntad delante del Señor. Y déjate instruir, déjate capacitar como hijo que eres. Nuestro Señor Jesucristo como hijo rindió su voluntad delante del Señor, al punto de entregar su vida con un solo propósito, que era el mismo del Padre: traer salvación para nosotros. Pero también permitirnos a nosotros el poder llegar a ser hijos también. El proceso hermano, tal vez ser un proceso doloroso, para algunos un proceso largo, pero al final se tiene que dar. Se tiene que dar. La Biblia dice que nosotros no somos huérfanos, sino que Él envió un espíritu de adopción. El huérfano no tiene papá, no tuvo mamá. Y ahora, a través del espíritu de adopción que el Señor envió, te ha traído a ti para que reconozcas paternidad delante de Dios. Y ahora está la mesa del Señor aquí servida. La mesa para los hijos. Si eres hijo, hoy vamos a participar de los elementos de la Santa Cena. Los hijos se sientan a la mesa y comen. Enséñale a tus hijos en casa. Enséñale a tus hijos en casa. Y hoy vamos a participar todos, porque es parte de la función paternal. Instruir. Instruir. Instruye, 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 corrige, enseña, capacita, diles qué es lo que debe de hacer. Esa es una de las funciones.
Así que yo voy a orar y quiero pedir a las hermanas que van a ministrar que pasemos y que todos participemos hoy en el nombre del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y pídale al Señor hoy: Señor, capacítame. He oído tu palabra, Señor, y necesito hacer mi función, tomar mi papel de hijo delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos hoy en día reconocer estas funciones. La iglesia necesita reconocer padres espirituales. Padres espirituales, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de escuchar esta palabra. Gracias, Hijo, por el mayor ejemplo que tú nos dejaste. Hoy, Señor, venimos delante de ti, reconociendo la necesidad en nuestra vida de rendir nuestra voluntad, pero sobre todas las cosas de reconocer, Señor, paternidad en nuestras vidas. Venimos, Señor, bendiciendo estos elementos, lo que tú dejaste, Señor, establecido en tu palabra, esta mesa sagrada, Señor, desde hace mucho tiempo, pero que no fue más que por el sacrificio del Hijo, por el cual hoy yo puedo tener entrada directa para tener comunicación con el Padre. Hoy, Señor, bendigo los elementos, el pan y el vino, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mientras mis hermanas pasan, cantamos al Señor. Y usted ahí en su lugar, oremos al Señor, clame al Señor hoy, porque como hijos tenemos esa bendición hoy. Soy hijo de Dios. Sí, Señor.
soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, ya no somos esclavos del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Puede cantar con nosotros? Ya no somos esclavos del temor. Dígale al Señor: yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Pablo decía: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hoy venimos reconociendo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo como Hijo hizo por cada uno de nosotros. Un hombre en el cual no se halló ningún pecado, que fue capaz de entregar su vida por cumplir la orden del Padre, reconociendo de esa manera paternidad. Te damos gracias, Señor, por ese ejemplo que tú nos dejaste. Y hoy, mientras hacemos esto, Señor, participando del pan y del vino, estamos recordando tu muerte y tu resurrección, pero también reconociendo el papel que como hijo desempeñaste en esta tierra. Cuando reconociste, Señor, al Padre. Y hoy, a través de ese sacrificio, nosotros también fuimos llamados hijos. Y hoy tenemos entrada directa delante del Padre. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Hoy, Señor, venimos delante de ti, agradecidos por tu palabra bendita, Señor. Agradecidos contigo, Señor, porque nos capacitas para poder llegar a ser hijos. Porque nos estás capacitando para llegar a ser hijos. Y en la medida en que nosotros aprendamos a reconocer paternidad, de esa manera también estaremos siendo aceptos delante de ti. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que tú nos das de escuchar, Señor, tu palabra y poderla tomar en nuestro corazón, Señor. Yo vengo delante de ti, Señor, agradecido contigo, porque me diste la capacidad y me diste, Señor, la oportunidad de poder acercarme delante de ti, reconociéndote como mi Salvador y mi Señor. Pero también, Señor, porque me has enseñado a reconocer paternidad en esta tierra.
Yo bendigo, Señor, al ministro que me cubre, el apóstol Sergio, Señor, por la función, Señor, que ha estado desempeñando, Señor, sobre mi vida. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, por favor, que como hijo yo pueda llegar a hacer esa función, Señor. Que como hijo, Señor, yo pueda, Padre Celestial, llegar a hacer cosas mayores. Oh bendito Dios, gracias te doy, Señor, en esta hora. Reconozco, Señor, paternidad. Reconozco, Señor, en este momento autoridad. Y por eso, Señor, yo sé que tú traes bendición sobre esta casa. Porque los que aquí están hoy, Señor, ciertamente son hijos. Y para ellos hay bendición. Enséñanos, Señor, a desempeñar esa función, tanto como hijos como de padres. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la bendición, Señor, que tú hoy nos das de poder sentarnos a tu mesa como hijos y poder participar de estos elementos. Juntamente con nuestros hijos, Señor, hoy, los nuestros, los que tú nos diste, hoy vamos a participar de estos elementos. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, el pan que representa tu cuerpo. El pan, Señor, que representa, Señor, tu cuerpo que fue inmolado por mis pecados, por mis delitos, porque muerto estaba, Señor, y tú me llamaste a vida. Me sacaste de tinieblas a la luz admirable y pusiste mis pies sobre la roca, Señor. Yo bendigo este pan, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, dándote gracias por tu sacrificio en la cruz. Participemos del pan en el nombre de Jesús. Esta copa representa un nuevo pacto, un nuevo compromiso, el cual el Hijo hizo por nosotros. Y que cada vez que bebiéramos esta copa, su muerte estaríamos anunciando hasta que Él venga. Comiendo del pan y bebiendo de la copa, estamos también tomando parte con Él en la mesa. Que así como hijos podemos acercarnos delante del Padre y que seremos escuchados porque hemos aprendido a reconocer paternidad. Yo bendigo, Señor, esta copa, bendigo el vino que representa tu sangre, Señor, que fue derramada en la cruz por mis pecados. Señor, gracias te doy, Señor, porque trajiste redención. Gracias, Señor, porque trajiste un espíritu de adopción. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos diste a través de tu sacrificio. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, participando, Señor, de estos elementos. Bendigo la copa, Señor, bendigo el vino, bendigo, Señor, lo que hoy hago delante de ti, porque yo sé que el pan juntamente con el vino traerán victorias a mi vida, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, participemos todos. Participemos. Y ahí donde está, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Y los hijos de tus hijos son hijos de Dios. Oh, sí, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Mientras cantamos al Señor ese coro tan lindo. Soy esclavo del
temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Digámoselo al Señor. Soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Escogido fui. Del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración de tu palabra, la administración de los elementos de la Santa Cena. Gracias, bendito Dios, por la mesa que tú preparaste, Señor, para nosotros. Vengo, Señor, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a los hijos, Señor, en este momento. Y que tú, Señor, te encargues de que esta palabra, Señor, ni una caiga a tierra. Y que tú permitas, Señor, que en el corazón de cada uno de ellos, Señor, esta palabra se haga vida, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a tus hijos, Señor, en este momento. Yo los envío, Señor, a casa con paz y con bendición, Señor, y que vengan de lo alto, vengan de los cielos, Señor, tus bendiciones sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y los hijos del Señor dicen amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el martes, primeramente Dios, y el día viernes nuestras actividades normales. Les recuerdo, hermanos, de la actividad que estamos realizando el día 26 de octubre.